Bueno, vamos a ver ahora cómo representamos un número complejo. Nosotros tenemos una impedancia, por ejemplo, un altavoz, donde la resistencia del conductor fueran 5 ohmios y la reactancia inductiva 10 ohmios. Está claro que estos 10 ohmios son el resultado de multiplicar 2 por pi por f por el coeficiente de autoinducción para una frecuencia determinada. Bueno, pues ¿cómo obtenemos la impedancia de este altavoz? Pues sería formando un triángulo rectángulo donde la parte real sería el cateto horizontal y el cateto vertical sería la parte imaginaria, que es los 10 ohmios de la reactancia inductiva. Bueno, además tenemos que ver que la impedancia total, pues ahora sería, fijaos, en forma algebraica o en forma binómica sería más JB, tiene la misma estructura que hemos visto anteriormente. La parte real 5, la parte imaginaria 10 y en este caso es positiva porque es una inductancia. Si fuera una capacidad, la parte imaginaria sería negativa. También podemos representarlo en forma de módulo argumental y polar, es decir, en forma polar que se llama. En forma polar hay que especificar el módulo y el argumento. El módulo es la longitud del vector impedancia, es decir, se calcula como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Y por otra parte, el argumento se obtiene a partir del arco cuya tangente es seno partido por coseno. El seno es la parte imaginaria, b, y el coseno es la parte real. Phi sería esto que tenemos aquí, el arco cuya tangente es b partido por a. De tal manera que aquí tendríamos representado el mismo vector de impedancia donde tenemos el módulo y el argumento sería phi. Podemos hacerlo de esas dos maneras, módulo argumento en forma polar o a más jb. El módulo en este caso sería 5 la resistencia, 10 la reactancia inductiva. El módulo sería 11,18 ohmios, que es la longitud del vector impedancia. Y phi es el arco cuya tangente es 10 partido por 5. Esto con la calculadora, arco cuya tangente es 2. Y sería 63,4 grados. Para representarlo, pues pondríamos z es igual a 11,18, longitud del vector, argumento 63,4 grados. Aquí faltaría añadir, en el caso de que sea una impedancia, ohmios, porque hacemos referencia a la unidad que tiene el módulo. Vamos a ver una actividad resuelta donde tenemos una resistencia de 15 ohmios en serie con un condensador cuya reactancia inductiva para una frecuencia determinada es 12. Si no tuviéramos la reactancia inductiva y tuviéramos la capacidad, necesitaríamos la frecuencia. Y recordad que 1 partido por 2 pi fc sería la reactancia capacitiva. Primero dibujamos el triángulo de impedancias. La parte real siempre horizontal, partiendo de 0 hacia la derecha, siempre es un número positivo, la parte real, y la parte imaginaria, en este caso al ser un condensador, tenemos que representarlo hacia abajo indicando que es negativo. La impedancia nos saldrá negativa. Y fijaos que el ángulo antes era positivo, ahora es negativo. ¿Cómo lo calculamos? La representación en forma polar, para pasar de binómica a polar, sería la raíz cuadrada de la suma de las partes al cuadrado, 19,2 y lo mismo. Phi arco cuya tangente, pero indicando, fijaos, que aquí el seno es menos 12, que es la parte imaginaria, y entonces el ángulo nos sale negativo. Esto indica que esta impedancia tiene 19,2 ohmios de impedancia, el valor, y el desfase que produce es de menos 38,7, es decir, que hay un condensador, hay una parte capacitiva. Si fuera un condensador solo, este número sería menos 90 grados. Y el valor del módulo coincidiría con la reactancia capacitiva. ¿Cómo podemos pasar de una forma polar a forma algebraica o binómica? Bueno, pues nosotros tenemos el ángulo, el módulo,
el argumento, ángulo o argumento, y tendríamos que multiplicar el módulo por el coseno de phi más j seno de phi. Hay que averiguar el coseno de phi y el seno de phi. Y entonces obtendríamos la parte real y la parte imaginaria en forma binómica.